Bendiciones, jóvenes, que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Le damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos una vez más por este medio, amén, para poder aprender de la palabra del Señor, para ser adiestrados, amén, y para ser capacitados con la palabra del Señor. Vamos a dar inicio, vamos a orar, dándole gracias al Señor por lo que nos permite hacer y pidiéndole al Señor que Él sea el que nos hable, amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta preciosa tarde, Señor, que tú nos permites, Señor, poder, Dios mío, reunirnos por este medio, Padre bueno. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada joven, de cada señorita que ya está conectado en esta tarde, Señor, con el deseo de aprender de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Bendice nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, ser usadas por ti, Padre bueno. Oh, Señor Jesús, reconocemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos y que dependemos de ti, Señor. Usa nuestras vidas, por favor, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que traigas esa revelación de tu palabra, Padre bueno, que hables a nuestros corazones, Señor Jesús. Bendito eres tú, amado Señor. A ti sea la gloria y la honra. Gloria sea al Señor, sean bienvenidos, amén, a esta transmisión. En esta hermosa tarde nosotros venimos, la verdad, muy alegres, amén, porque hablamos de la palabra del Señor y eso pues trae alegría a nuestro corazón, amén. El tema de esta tarde es Benoni o Benjamín. Ese es el tema de esta tarde. Yo creo que muchos de nosotros pues hemos leído esa historia, pero en esta tarde el Señor quiere hablar nuevamente a nuestras vidas, amén. Y vamos a empezar leyendo Génesis 35:18. Vamos a leerlo. Gloria sea el Señor. El niño nació bien, pero Raquel estaba a punto de morirse. En sus últimos momentos de vida le puso a su hijo el nombre Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito. Esta historia pues realmente, esta historia realmente nos impacta, amén, porque vemos que la vida de un niño es casi arruinada, amén, por su madre, ¿verdad? Y pues no es que juzguemos a su madre, ¿verdad, Raquel? Porque realmente estaba viviendo una etapa muy difícil, amén, porque dice la Biblia que estaba sufriendo sus dolores ya de muerte. Y dice que casi marca a su hijo con un nombre que significa hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza, amén. Pero vemos que ahí sale al rescate, amén, un héroe que es su padre y dice, no, no se va a llamar de esa manera. Pero yo me pongo a pensar en esto y es que Jacob había vivido algo similar, ¿verdad? Entonces él lo había sufrido porque el nombre de él significaba que era un usurpador, que era un engañador, su nombre significaba eso, hasta que el Señor le cambió su nombre, pero por eso él sufrió un montón. Entonces Eva, al ver a su hijo, que casi lo marca también con un nombre que le iba a traer dolor a su familia, tristeza a él mismo, viene y dice, no, un momento, mi hijo no va a sufrir lo mismo que yo, y le cambia un nombre que es todo lo contrario a lo que su mamá le iba a poner, ¿verdad? Amén. Y bueno, quiero compartir con ustedes algo que la verdad que lo que hablaba mi hermana, ¿verdad? De un cambio de nombre. Mi nombre pues es Berta, ¿verdad? Yo a los 18 años, pues cuando fui a sacar mi cédula, mi nombre fue cambiado, amén. Me agregaron una letra, amén, que era la letra H. Mi nombre era Berta con 5 letras. Y cuando yo saqué mi cédula, mi nombre fue cambiado, amén. Y me pusieron una
H, en medio de la T y la A, una H. Y yo no lo entendía hasta, pues, después, ¿verdad? Que yo escuché un mensaje que la letra H significa amén, significa el ruaj de Dios, el aliento de vida, una vida en el espíritu, amén. Y yo no lo entendía en ese momento, ¿verdad? Pero realmente ahora que recuerdo, el Señor cambió completamente mi vida, porque yo a los 18 años, yo volví a los caminos del Señor. Y realmente cuando regresé a los caminos de Dios, tomé las cosas de Dios en serio. Yo servía al Señor con todo mi corazón, cuando antes yo no lo hacía, ¿verdad? Pero cuando mi nombre fue cambiado, el Señor pues cambió mi vida, así que puedo entender, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor ahora nos dice, ¿verdad? Que un cambio de nombre de Benoni a Benjamín, y es algo bien glorioso, amén, gloria a Dios. Algo que yo estaba platicando con mi hermana era lo siguiente. Yo hablaba con ella y le decía, ¿qué hubiera pasado con la vida de Benjamín si la historia fuera todo lo contrario y el nombre de Benoni le hubiera quedado a este niño? Yo creo que su vida habría sido, amén, una causa de dolor a todo el mundo, a todo lugar a donde él llegara, de plano iba a causar dolor, le iba a causar dolor a sus padres, ¿verdad? Bueno, a su madre ya no, ¿verdad? Porque había muerto, pero a su padre sí le iba a causar dolor, porque si no le hubieran cambiado el nombre, toda su vida habría sido todo lo contrario a lo que fue la vida de Benjamín. Pero vemos que Dios llegó a tiempo, amén, a través de la vida de su padre, al cambiarle ese nombre y le hizo un gran cambio en su vida. Pero vemos también que este hijo, ¿verdad? Si no le hubiera sido cambiado su nombre, hubiera sido una causa de tristeza, una causa de dolor a sus padres. Y vemos en el siguiente versículo, que es en Proverbios 10:1, y dice así: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Tal vez algunos jóvenes pues no se llaman Benoni, ¿verdad? Pero lastimosamente por la necedad que muchas veces, como dice la palabra del Señor, está arraigada al corazón del muchacho, muchas veces somos causa, amén, de tristeza a nuestros padres, amén. Vemos a tanto jovencito, ¿verdad? Tanto joven que está metido en maras, en cosas que no deberían, extorsionando incluso personas, amén, matando incluso niños, jovencitos de 13 años, de 12 años, ya matando, ya agarrando un arma y matando a las personas como que si no valieran nada, y causan dolor y tristeza a sus padres, amén. Pero ¿a causa de qué? De la necedad arraigada en el corazón de los muchachos, amén. Gloria sea al Señor. Vemos también, queremos hablar de 3 personajes, amén, que causaron dolor y tristeza a la vida de sus padres. Tal vez no se llamaban Benoni, amén, pero realmente sí hacían eso, ¿verdad? Que causaban dolor a la vida de sus padres. Y vamos a comenzar con la vida de Sansón. Y está en vamos a leer, bueno, podríamos hablar de todo, de toda la vida de Sansón, porque realmente él sí causó mucho dolor a la vida de su padre, amén, de sus padres, pero yo quisiera hablarles en esta tarde solo de algo, amén. Y yo sé que las señoritas pues tenemos Biblia nueva, amén, y la estamos estrenando. Y quiero que ustedes busquen, amén, ahí en donde está Jueces 13, hay un archivo histórico que dice Nazireo. Dice, el nazireo, o sea, nazareo, hacía un voto especial por un tiempo o de por vida. Por medio de esta promesa de consagración, el nazareo se dedicaba al Señor de manera especial. Nazareo proviene del vocablo hebreo nazir, que significa apartar. El voto nazareo incluía promesas de no comer uvas ni productos derivados de las uvas, no cortarse el cabello ni tocar un cadáver. Imagínense qué impresionante, porque si comenzamos a leer la vida de Sansón, que es desde el capítulo 13, vemos que Sansón hacía eso precisamente, todo lo que no podía hacer él por ser un consagrado, un apartado, un nazir. Dice la palabra del Señor que él estaba en eso, o sea, cerca de las viñas, tocaba cadáveres de animales, imagínense ustedes, o sea, hacía todo lo contrario a lo que a él le decían que no podía hacer.
dice la palabra del Señor que incluso mata a un león y después regresa a los días y ahí encontró un panal de miel y se lo comió, amén. Pero si nos damos cuenta, nosotros leemos y decimos, ah, bueno, encontró un cadáver, encontró miel, qué bueno, pero realmente él no lo podía hacer. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Que nuestros papás nos dicen, no hagas eso. Y es como que le dijeran a uno, va a hacerlo, va, o no te vayas por ahí, o no hagas lo otro, no digas esto, o algo así. Nosotros realmente pues causamos tristeza en el momento que hacemos todo lo contrario a lo que nos dicen, amén. Hace unos días escuchábamos una prédica que era de los jóvenes de zona 5 acerca del noviazgo, ¿verdad? Que muchos jóvenes, pues, como todo está de moda tener un novio o una novia, pues lo hacían, ¿verdad? Pero nuestra doctrina dice amistad, compromiso, matrimonio, pero como está de moda, ¿verdad? Entonces todos vamos a hacer lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, y eso es causa de tristeza a nuestros padres, incluso causa de tristeza para Sansón, porque si nos damos cuenta, ¿cómo terminó Sansón, verdad? Sin ojos, lo agarraron como un payaso, burlándose de él. ¿Por qué? Por no obedecer a lo que decía primero la palabra del Señor, ¿verdad? Que era un apartado, que era un asir, que era alguien dedicado al Señor, y él hace todo lo contrario. Se acercaba a los viñedos, se acercaba a los cadáveres, se acercaba a las mujeres filisteas cuando había un reglamento que decía, eso no lo hagas, y causó mucho dolor a sus padres y dolor hacia él mismo, amén. Ahora vamos con la vida de Esaú. Amén. Vamos a continuar con la vida de Esaú y lo encontramos en Génesis 27. Amén. Amén. Dice Génesis 27:46. Luego Rebeca fue a decir a Isaac, estas mujeres hititas me tienen cansada. Si Jacob se casa aquí con hititas como estas, prefiero morirme. Amén. Y resulta que pues Jacob no hizo eso, ¿verdad? Pero Esaú fue rebelde, amén. Y ya, si nosotros vemos en Génesis 28:8, amén, dice, cuando Esaú se enteró de todo lo que su padre le había dicho a Jacob y de que éste se había ido a Padán Aram, comprendió que las mujeres de Canaán no eran del agrado de su padre. Dice en el 9, y por eso, además de las mujeres que ya tenía, se casó con una de las hijas de Ismael, hija de Abraham, la cual se llamaba Maalat, hermana de Nebaiot. Amén, gloria a Dios. Hizo todo lo que sus padres le dijeron que no hacía. Hizo lo que su madre decía, ay, ojalá que mi hijo no se case con una hitita. Entonces él como que desafió a sus padres. Amén. Ah, ¿no le gusta eso? Pues eso voy a hacer. En sí tenía rebeldía en su corazón. Y vemos cómo lo pagó, ¿verdad? Porque como decía mi hermana Beatriz, al final también uno sufre, amén, porque uno no obedece a sus padres. A veces los padres dicen, ese joven no, esa señorita no, y no es porque el padre sea malo, simplemente que el enamorado, la verdad que no ve más allá, ¿verdad? En cambio el padre sí ve, la señorita quizás ve tan hermoso al joven que no trabaja, que no estudia, ¿verdad? Pero la mamá sí lo ve, amén. Así que por eso la mamá dice, no, hija, con ese joven, ¿no? O la madre o el padre le dice al joven, con esa señorita no, esa señorita anda en la calle con uno y con otro, pero como el joven está enamorado, no se da cuenta. Y a veces uno de joven eso dice, ¿verdad? Ay, mi papá no me deja vivir mi vida, pero en realidad los padres quieren lo mejor para nosotros, amén. Pero vemos la vida de Esaú, ¿verdad? Cómo reta a sus padres y cómo dice, ay, no le gusta, pues eso voy a hacer. Vemos la rebeldía de este joven, amén. Y eso causó tristeza a la mamá, causó tristeza al padre, amén, gloria a Dios.
Y nosotros pues de eso tenemos que cuidarnos, amén, de causarle alegría a nuestros padres y pensar bien lo que hacemos, ¿verdad? Porque como les digo, nosotros también nos dañamos, ¿verdad? Al tomar malas decisiones, amén. Vamos a continuar con la vida de... Quería decir algo acerca de eso también, porque como decía mi hermana, ¿verdad? Muchas veces yo escuchaba a una hermana que es psicóloga y decía, es más fácil liberar a un endemoniado que decirle a un joven enamorado que esa persona no le conviene, ¿verdad? Porque es cierto, cuando alguien se enamora y se va de una vez, le dicen, no, hombre, pero míralo bien, ya lo vi bien y está ahí, y ahí. Y eso precisamente le pasó a Esaú, o sea, le dijeron con ellas, no, con las mujeres de nuestra tribu, de nuestra tierra, porque son iguales a nosotros, creen en un mismo Dios que nosotros, pero él no, e incluso como decía mi hermana, hasta se atrevió a rebelarse en contra de sus padres, porque dijo, no le gusta, pues con ellas me caso, dijo, ¿verdad? O sea, llegó a un punto de ser un hijo que hasta quiso desagradar a sus padres. Y me impacta porque dice la mamá de Esaú, Rebeca dice, si se casa mi hijo Jacob con mujeres así, yo prefiero morirme, o sea que sí estaba viviendo una vida, pero tan triste con sus nueras, amén, porque sí eran varias, entonces realmente él le había causado mucha tristeza, muchos problemas de plano a su madre, que él ya no aguantaba, porque imagínense, se prefería morirse, imagínense por tener unas nueras así, es que sí les había provocado muchos problemas, amén. Ahora vamos a hablar de la vida de Dina. Es una historia muy corta, amén, pero realmente que trae un gran ejemplo para nuestras vidas y sobre todo para nosotras las señoritas, amén. Porque dice la palabra del Señor en Génesis 34, del 1 al 3, dice, Dina, la hija de Lea y de Jacob, fue un día a visitar a las mujeres del pueblo. Hamor, que era un hebeo, gobernaba ese territorio cuando su hijo Siquem vio a Dina, la tomó por la fuerza y la violó. Sin embargo, se enamoró de ella y trató de ganarse su cariño. Pero algo que yo veía en este pasaje es que Dina se quería comparar a las mujeres de ese pueblo, porque tal vez ella era diferente, porque su padre era Israel, ¿verdad? O sea, que tenía otro tipo de costumbres. Y vio a esas mujeres y tal vez hasta las vio divertirse o las vio de lejos, pero dice que un día se fue a visitarlas y solo una vez, o sea, solo una vez, ¿y qué le sucedió? Dice que fue abusada. Puede ser que ella también, o sea, sí quería tal vez estar con ese muchacho porque no dice la Biblia que ella gritó o algo así, ¿verdad? Pero realmente ahí perdió muchas cosas y le trajo muchos problemas a su familia entera, ¿verdad? Este pasaje a mí me muestra algo que está sucediendo en la actualidad. Y es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchos jovencitos haciendo videos de TikTok, amén. E incluso videos tan, o sea, tan ridículos, porque así son, ¿verdad? Tan ridículos, pero como lo hizo fulanito, lo hizo menganita, y es artista, o es cantante, o lo que sea, es actriz, lo voy a hacer yo también. Incluso hay señoritas, amén, que han llegado a desnudarse, amén, o a hacer bailes exóticos, amén, todo porque como las demás señoritas lo están haciendo, como eso está de moda, como el TikTok, si no tienen TikTok están, o sea, obsoletos, ¿amén? O algo así, entonces piensan o creen, bueno, yo también tengo que ser igual que mis amiguitas, igual que ellas, porque si no, ¿qué van a decir de mí, a mí? Entonces, ¿cuánta señorita está perdiendo tantas bendiciones? ¿Todo por qué? Por querer compararnos a las mujeres de este siglo, amén, que sí, pues ellas lo pueden hacer porque lo pueden hacer porque ellas lo quieren hacer, amén, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, y no es porque el Señor sea cuadrado y diga, no hagas eso porque así es, no, sino porque el Señor anhela vernos bien, el Señor anhela nuestro bienestar, amén, pero muchas veces nosotros, porque lo hace mi amiga, porque lo hace tal persona, mi prima, y entonces yo también lo tengo que hacer. Incluso yo me daba cuenta que hay señoritas que se visten igual que sus primas, se pintan igual que sus primas, se peinan igual que sus primas, porque como sus primas son populares,
y ya no tienen ni siquiera identidad propia. Ellas ya no son ellas, sino que son la copia de sus primas, la copia de sus amigas, la copia de sus compañeras de colegio, amén. ¿Y todo por qué? Por querer ser igual a los demás. Y eso fue lo que le pasó a Dina. Ella tal vez estaba bien con sus hermanos, protegida, porque imagínense, tenía 12 hermanos, sí estaba bien protegida, amén. Pero resulta que un día se le ocurrió ir al pueblo, visitar a las mujeres del pueblo. Y yo me imagino que las mujeres de ese pueblo pues hacían eso, ¿verdad? Se iban con los jovencitos, si les hablaban en la calle tal vez lo hacían, por eso Dina llegó a cometer ese error, amén. Pero vemos que fue muy triste y lamentable porque si nosotros seguimos la línea de Dina, de su genealogía y todo, no hay genealogía de Dina, no hay nada al parecer, o sea, en la Biblia no hay nada después de eso, como dando a entender, ¿verdad? Que no tuvo una familia, que no fue, o sea, no siguió su genealogía. ¿Por qué? Por un error que cometió. Una vez que se comparó con las demás señoritas y perdió todo, amén. Y eso causó tanta tristeza y tanto dolor no solo a sus padres, sino a sus hermanos, porque al final sus hermanos tuvieron que hacer locuras, amén, porque sí, mataron a todo un pueblo a causa de lo que hizo Dina, amén. Pero amén. Algo también que podía ver yo en la vida de Dina, que ella fue en busca de las, o sea, visitar a las otras mujeres. Yo puedo ver ahí que en busca de amigas, ¿verdad? No tenía, solo tenía, como decía mi hermana Beatriz, tenía 12 hermanos, amén. No tenía una amiga para contarle, ay, mira lo que me sucedió, para divertirse, ¿verdad? Pero ella tomó una mala decisión, porque tener amigas no es pecado, ¿verdad? Porque yo tengo amigas, amén, y no es malo, pero ella eligió malas amistades, amén. Dice que un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres, amén. Entonces, si nosotros, como dice la palabra de Dios, si nos juntamos con sabios, sabios seremos, pero si nos juntamos con personas que no tienen identidad, personas que hacen lo malo, cuando sintamos, nosotros vamos a estar haciendo lo mismo que ellas, amén. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptadas en ese círculo de amigas, amén. Eso es lo que yo puedo ver, ¿verdad? Que si nosotros vamos a tener amigas, elijamos buenas amistades, amén, que las amigas, ¿verdad? No nos lleven a cosas que de ahí nos vamos a arrepentir, porque Dina perdió algo bien preciado, amén. Así que si ustedes van a elegir amigas, amigos, los jóvenes, ¿verdad? Que busquen buenas amistades, amén, porque no es malo, ¿verdad? Tener amistades, pero tener malas amistades ahí nos lleva a la ruina, amén. vamos a seguir, amén. Hablamos de los hijos que causan tristeza, amén, que es el significado de Benoni, pero ahorita vamos a hablar de lo que Dios hace, amén, porque Dios es un Dios de misericordia y la palabra del Señor pues son buenas noticias, amén. Y lo que hizo Jacob en la vida de su hijo fue cambiarle la vida, amén, porque no solo el nombre, sino que le cambió la vida llamándole Benjamín, que significa que significa en el Strong H1144, Benjamín, hijo de la mano derecha. Y en otro diccionario encontramos que significa hijo de mi derecha, hijo preferido, hijo heredero de mi fuerza. Amén. Amén. Ahí vemos que realmente el Señor le cambió pues totalmente su vida, amén. Algo que yo quería compartir con ustedes es de que hace muchos años, amén, pues yo viví, ¿verdad? Lo que hablábamos de los 3 ejemplos, amén, de causarle dolor a los padres. Yo, la verdad, era muy desobediente a mis padres. Yo le cuento a mis sobrinos que a mí me pegaban 2 veces al día. Me pegaban casi que todos los días, amén. Cuando ya cambié, me pegaban solo una vez al día. Pero igual, yo era muy, muy desobediente. Yo le causé mucho, mucho dolor a mi madre, porque mi padre casi no estaba, amén. Pero realmente yo no puedo juzgar a los malos hijos, amén, que causan dolor, sino que yo realmente veo que Dios transforma las vidas. Dios cambia nuestras vidas si nosotros empezamos a creer, amén. Porque yo veo que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él nos cambia el nombre. Y Él dice, bueno, ya no te vas a llamar usurpador, ya no te vas a llamar hijo de la tristeza,
tristeza, que causa tristeza a tus padres, te vas a llamar de esta manera. Pero nosotros muchas veces no lo creemos. Es más, no lo leemos porque como no leemos la palabra del Señor, no sabemos ni siquiera qué es lo que Dios quiere de nosotros, amén. Pero Dios cambia nuestras vidas en el momento que nosotros empezamos a creer lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, amén. Porque yo no les puedo decir, yo soy la mejor hija, ¿verdad? Porque está ahí aquí. Si ella no estuviera haciendo mentiras, no, yo no les puedo decir soy la mejor hija, pero realmente de como yo era a como yo soy ahora, pues realmente ha habido un gran cambio y eso únicamente lo ha hecho el Señor. Yo vi muchas veces a mi madre llorar de la desesperación porque ya no sabía qué hacer conmigo, amén, porque realmente sí le causé mucho dolor, amén, por la desobediencia. Y algo que les decía es que la necedad está ligada al corazón del muchacho, y no se los digo porque lo vi en otra persona, sino porque lo vi en mí, que realmente uno dice, pero ¿por qué no hice? Ya después, ¿verdad? Que le han pegado una media hora, ya después uno dice, pero ¿por qué no lavé los trastes a mí si era tan fácil? ¿O por qué no fui a la tienda si era tan fácil? Me llevaba 5 minutos y me pegaron media hora, dice uno, basta después. Al final lo hacía. Y al final lo tenía que hacer, ¿verdad? Porque si no, seguía toda la tarde a mí. Pero uno no lo entiende en ese momento. Uno hay una necedad en el corazón de decir, no lo voy a hacer. Si me dijo que eso tenía que hacer, no lo voy a hacer. Porque yo era así, amén. Y yo realmente fui una de las hijas de mis padres que fue la que más les provocó tristezas y enojos, amén. Pero yo vi la mano del Señor en mi vida, que me cambió el nombre, tal vez no el nombre físico, amén, de otro nombre, pero sí realmente cambió mi carácter, cambió un montón de cosas en mí, amén. Y eso veo que pasó en Benjamín, que le cambió toda su vida, amén. Porque el Señor eso hace. Uno de los ejemplos más bellos que podemos encontrar en la Biblia de un cambio, tal vez no de nombre, pero sí de vida, fue la vida del hijo pródigo, amén. Y lo encontramos en Lucas 15, del 11 al 20. Dice así, Jesús les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le pidió a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos y a los pocos días el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven comenzó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daba ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a casa de su padre cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. Este pasaje pues lo hemos leído un montón de veces, amén. Hemos pasado y hemos visto en varias versiones, amén. Pero realmente vemos ahí un cambio de vida que el Señor hizo en la vida de este jovencito. Y primero le causó dolor a su padre, ¿verdad? Pidiéndole la herencia antes de que muriera su padre, ¿verdad? O sea, como que quería que muriera su padre pronto. Ajá. Y entonces le causó dolor. Cuando él se fue, también le causó dolor, porque ningún padre va a estar feliz. Ay, qué bueno que se fue tal persona, ¿verdad? Por muy malcriado que sea uno, no creo que los padres, no creo que los padres de uno digan, ay, qué bueno que se fue Beatriz lejos, ay, gloria a Dios. No creo, porque decía un hermano una vez que él era un ex convicto, decía,
que lo que él escuchaba de su madre era que su madre siempre hablaba bien de él y era un convicto, estaba en la cárcel y su madre siempre que lo iba a visitar hablaba con las demás personas maravillas de su hijo y estaba en la cárcel, era un delincuente, porque los padres así son, no ven realmente a veces lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser, amén. Pero yo veo que le causó un gran dolor a su padre al irse. ¿Y saben por qué también? Porque el padre sabía que le iba a ir mal, porque lo hizo mal, ¿verdad? Entonces él sabía el futuro de su hijo, que le iba a ir mal, le causó mucho dolor porque él le dio de todo, porque dice la palabra del Señor que después regresa el hijo mayor le empieza a alegar, ¿verdad? Pero le dice, yo te he dado de todo, o sea que al hijo menor también le dio de todo. Ellos estaban, o sea, si querían comer algo, ellos podían llegar y matemos un cabrito y comamos una ovejita y hagamos fiesta, ¿verdad? Porque tenían de todo. Entonces él le dio lo mejor y que él se fuera así de la nada y decir, ay, mejor me voy a ir lejos de mi padre. Yo creo que le causó un gran dolor y una gran angustia de cómo estará, qué estará haciendo, amén. Hay una pequeña historia que yo escuché hace muchos años y era acerca de un hijo, ¿verdad? Él se llamaba Tommy. Dice que él se aburrió de su padre porque su padre siempre le decía, no hagas eso. De plano hacía todo lo malo, ¿verdad? No hagas esto, no hagas esto. Se aburrió y se fue. Se llevó sus cosas y se fue. Y dijo, me va a ir mejor sin ustedes. Pero dice que el padre estaba tan angustiado que escribió un letrero y decía, regresa a casa, atentamente tu padre, y lo puso en un restaurante. De ahí dice que dijo, bueno, ya está ahí mi hijo de plano, y se fue, dice que al restaurante. Cuando llegó al restaurante, dice que había un montón de jovencitos creyendo que su padre les había escrito, pero no, no era el padre de todos, amén. Pero eso quiere decir que había un montón de hijos que se habían ido de su casa, que anhelaban que su padre llegara y les escribiera que regresara a su casa, amén. Lo que sucede con el hijo pródigo es que, como dice la palabra del Señor que acaba de leer mi hermana, que hasta que se dio cuenta de lo tonto que había sido de haberse ido, vuelve a su casa y vuelve a ser el hijo que causa alegría, el hijo de la mano derecha, el hijo que le causó después grandes alegrías a su padre, pero eso únicamente lo hizo el Señor, amén. Amén. También me doy cuenta aquí, ¿verdad? Que ese hijo no, como decía mi hermana, no se dio cuenta de lo que tenía en su hogar, ¿verdad? A veces nosotros también no nos damos cuenta, amén. No valoramos lo que nuestros padres hacen por nosotros, amén. Porque solo con el hecho de que papá y mamá trabajen, o solo papá, ¿verdad? Pero que trabaje, uno no sabe qué está viviendo el padre, ¿verdad? Pero, no, pero el padre pues lleva el alimento a la casa y a veces uno no lo valora, amén. Entonces, pero como este hijo pródigo, hasta que se fue lejos y cuando ya no tenía nada, ahí valoró lo que su padre, amén, hacía por él. Pero nosotros, ¿verdad? Si no nos hemos ido de casa, primero Dios, que no ninguno tenga ese pensamiento, ¿verdad? Pero si alguno tiene ese pensamiento de irse de su casa, piénselo bien, ¿verdad? Porque lejos de casa no le va a ir bien, amén. Así que valoremos lo que papá y lo que mamá hace por nosotros, amén. Amén. Yo también puedo ver ahí que nosotros, pues todos hemos sido un hijo pródigo, amén, con el Señor, porque estábamos lejos de Él, pero cuando llegamos a Él cambia, amén, cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida, tal vez decimos nosotros, pero me sigo llamando igual, no me cambió mi nombre, pero nos cambió la vida, amén. Nos cambió realmente de lo que fuimos, amén, como hijos pródigos a ser hijos de casa, porque yo me imagino que el hijo pródigo cuando regresó era totalmente diferente. No creo que cuando le daban comida decía, ay, otra vez pollo, no creo, porque había comido, o sea, había deseado hasta la comida de los cerdos. No creo que haya regresado altanero en decir, ve a trabajar, ay, yo no quiero trabajar. No, yo creo que regresó agradecido. Un hijo realmente que, como dice el significado del nombre Benjamín, un hijo de la mano derecha, en quien podía confiar su padre, amén, en quien podía confiarle tal vez algún trabajo de su hacienda, porque ellos eran ricos, me imagino yo. ¿Pero por qué? Porque él reconoció, amén. Él reconoció realmente que lo que había perdido era grande. Y ahí es donde vemos el cambio, tal vez no de nombre, pero sí de vida, amén, que después le empezó a causar alegrías a su padre, me imagino, porque yo digo que sí, regresó bien cambiado, amén, por todo lo que había vivido, amén. Y vamos a
vamos a hablar de los hijos que causan alegría, amén, porque hablamos de los hijos que causan tristeza, pero el Señor ya nos transformó, ya nos cambió, ya es solo hora de ver, ¿verdad?, lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas para ver lo que podemos causar en la vida de nuestros padres, amén. Amén. Vamos a hablar sobre Timoteo, amén. Un hijo que de verdad causó alegría al corazón de su madre y hasta de su abuela, amén, gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1:5, dice: tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza, amén. Él lo que heredó fue la fe no fingida de su abuela y de su madre, amén, gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Porque como veíamos anteriormente, ¿verdad? El hijo pródigo quería una herencia material, y ahora vemos el hijo Timoteo, ¿verdad? Que él lo que quiso fue una herencia espiritual, amén, porque él obtuvo, ¿verdad?, la herencia de la fe no fingida, amén, gloria a Dios. Y para mí, o sea, es un hijo que de verdad causa alegría, porque yo conozco a varias personas, amén, que siempre dicen, ore por mi hijo, o invite a mi hijo a la iglesia, porque él no quiere buscar de Dios. Entonces, toda madre quiere que su hijo busque de Dios, amén. Yo miraba a mi madre, ¿verdad? Y la sigo viendo, ¿verdad? Cómo ora por mis hermanos, amén, que ella ora. Y tengo uno de mis hermanos, ¿verdad?, que él ya no creía en Dios, decía, Dios no existe, decía, y decía un montón de argumentos, ¿verdad? Bueno, no tenía argumentos sólidos, ¿verdad?, porque Dios existe. Pero yo miraba a mi mamá, cómo ella iba y mi hermano ya estaba dormido, pero ella extendía su mano y decía, Señor, bendice a mi hijo, Señor, por favor, que él pueda recapacitar. Y quizás mi hermano todavía pues no busca de Dios, pero ya cambió su manera de pensar, ya ahora ya es diferente, amén, y sabemos que Dios va a terminar la obra que inició en su vida, amén. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que toda madre desea que su hijo busque de Dios, amén. Esa es la alegría que puede causar el hijo, ¿verdad?, que busca de Dios. Así que, joven, busca de Dios, dale alegría a tu madre buscando del Señor, adquiriendo esos tesoros espirituales, ¿verdad? Porque todo lo material se va a acabar. Uno agarra un billete de a 100 y se acaba. Uno va al mercado o va a la tienda y se acaba rápido. Pero lo que el Señor da, eso permanece, amén. Porque el gozo siempre permanece en nuestro corazón, amén. Y es algo que no se obtiene con dinero, sino que el Señor lo da gratuitamente a nuestra vida, amén. Así que ese, Timoteo, ¿verdad?, es el hijo que de verdad causó alegría a su madre, porque también dice en una parte de la Biblia que él era hijo de, amén, hijo de Eunice, amén. Pero dice ahí que su padre era griego, amén. Y yo estaba investigando que los griegos tenían muchos dioses, amén. Pero qué lindo de que él tomó una buena decisión, amén. Que no siguió los pasos de su padre, sino que los pasos de su madre y de su abuela, amén. Por eso les animo, ¿verdad?, que sigan los buenos consejos de papá y mamá, que busquen del Señor, amén, porque es lo mejor, la verdad. Yo desde los 12 años, pues conocí al Señor. Y a los 15 años yo tristemente pues me alejé de los caminos del Señor por tomar malas decisiones, por tener amigos y amigas que de verdad no me causaban nada, ¿verdad? No me traían provecho. Más bien yo me alejé de los caminos del Señor hasta los 18 años que yo volví a los caminos del Señor. Y les puedo decir que el mundo nada ofrece, nada bueno ofrece. El Señor ofrece el gozo, la paz, la alegría que nadie más nos puede dar. Amén.
Amén. Y también podía ver de que no solo a su madre, ¿verdad? Le causó alegría, sino que a Pablo, amén, porque él era su padre espiritual y le causó una gran alegría. Porque si vemos porque las cartas fueron escritas por Pablo, amén, le escribía con cariño, creía en él, y era un jovencito, y le dice, ninguno tenga poco tu juventud, Timoteo, tú puedes hacerlo. Sé ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en pureza. O sea que él creía en él, porque le causaba alegría también a Pablo, que era su padre espiritual, amén, no solo a sus padres biológicos, sino que también a su padre espiritual, amén. Y nosotros también, como hijos, amén, de una casa, podemos causar alegría también, que cuando nos vean crecer espiritualmente, pues sientan gozosos, amén, nuestros pastores por nosotros, amén, viendo que nosotros estamos creciendo también en la palabra del Señor y espiritualmente. Vamos a hablar también de la vida de Esther, una jovencita, amén, que realmente vemos grandes cosas en su vida, amén. Ella no tenía padres, pero sí tenía a alguien que la adoptó, amén. Vemos en Esther 2, del 7 al 9, mientras lo buscan, pues vamos a recordar este precioso pasaje, y es acerca de esta señorita. Dice que la adopta, bueno, pareciera que es su primo, amén, pero muchos dicen que es su tío, pero Mardoqueo la adopta. Yo veo en ella una gran obediencia realmente hacia Mardoqueo. Incluso no era su padre, pero sí le obedecía. Si Mardoqueo le dijo, ve y participa en el certamen de belleza, amén, ve y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y Esther va, y ¿qué creen? Gana. Y no es porque no hayan mujeres bonitas, sino porque la gracia del Señor estaba en Esther. O sea que ella era bella físicamente, pero la gracia del Señor le aumentaba su belleza y ganó. Vamos a leer en Esther 2:7. Dice, Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther, porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. Cuando se conoció la orden dada por el rey, muchas jóvenes fueron llevadas al palacio y quedaron al cuidado de Hegai. Entre ellas estaba Esther. Hegai se fijó en ella y le agradó tanto que enseguida ordenó que se le dieran cremas de belleza y comida especial. También le ordenó a 7 de las mejores muchachas del palacio que atendieran a Esther y que le diera una de las mejores habitaciones en la casa de las mujeres. Y si seguimos leyendo, pues nos damos cuenta que ganó, ¿verdad? Y llegó a ser la reina. Yo veo que Mardoqueo, yo digo que estaba muy orgulloso de ella, sobre todo porque llegó otra vez y le dijo, bueno, Esther, va a morir el pueblo de Israel, tienes que hacer algo. Y ella dijo, bueno, está bien. Después de que él le dijo un montón de cosas, ¿verdad? Pero le dijo, vaya, está bien, voy a ayunar y luego voy a ir ante el rey. Y resulta que también halló gracia delante del rey para salvar a su pueblo, ¿verdad? Pero qué orgulloso se ha de haber sentido de verdad Mardoqueo al verla a ella triunfar, al verla a ella llegar a ser una reina. Yo pienso que los padres se han de sentir tan orgullosos como Mardoqueo al ver a sus hijos graduándose, amén. Que no solo fue un logro de su hijo, fue un logro también del padre, amén, porque imagínense cuánto esfuerzo, cuánto dinero, amén, en darle estudio a alguien, realmente se gasta un montón, y verlo triunfar, verlo abanderado, imagínense, yo digo que ha de ser un orgullo. Yo he visto también a padres que hasta lloran cuando miran a sus hijos graduarse, porque tal vez dirán, va todo lo que le costó y se está logrando graduar. Yo veo que cada hijo que se gradúa también es un logro de los padres, amén. Entonces yo animo a cada jovencito, a cada señorita a no quedarse, a no decir, bueno, es que es la pandemia, no voy a hacer mis tareas o algo así, ¿verdad? Sino que realmente demos del gusto, amén, a nuestros padres, a que se sientan orgullosos de nosotros, o tal vez si ya no están estudiando, pero que se sientan orgullosos de que están trabajando, de que están saliendo adelante, de que se puede ver en ellos, amén,
el deseo de triunfar, el deseo de salir adelante, porque tal vez no tuvimos todas las posibilidades, bueno, en nuestro caso, pues de seguir estudiando, pero sí de trabajar, de tener tal vez un oficio, amén, en donde podamos ver a nuestros padres orgullosos de nosotros, amén. Así igual que Esther, que cuando Mardoqueo la vio, yo digo que cuando le estaban poniendo la corona, él lloraba de la alegría porque le hizo caso a todo lo que él decía, obedeció a todo lo que él decía. Yo digo que Mardoqueo se debe haber sentido, pero muy, muy feliz porque ni siquiera era su hija y le obedeció en todo, amén. Yo animo a cada señorita, a cada joven a que luchemos, amén, a que nos esforcemos, que no pongamos de pretexto, pero el Señor ya viene, sí, pero el Señor nos quiere venir a encontrar trabajando, estudiando, esforzándonos, amén, porque somos una novia que se esfuerza, somos una novia que se prepara también, amén, pero que sí también tomemos en cuenta que también lo que hagamos secularmente, ya sea nuestro trabajo, nuestros estudios, pues también que lo hagamos, amén, como lo hacemos las cosas del Señor, bien hechas, amén, que no solo hagamos, bueno, es que de los dos extremos hay, ¿verdad? Hay gente que hace muy bien las cosas secularmente, pero las cosas de Dios no, pero también hay gente que hace muy bien las cosas de Dios y lo secular no, ¿verdad? Sino que todo vaya de la mano, porque lo podemos hacer, tanto podemos trabajar para la obra de Dios, también podemos esforzarnos para nuestros estudios, nuestros trabajos o en lo que hagamos, amén, pero que lo hagamos bien. Yo veo que ahorita últimamente está muy de moda, amén, los jóvenes que no hacen nada, amén, que están todo el día jugando juegos de matar, juegos de matar, juegos de un montón de cosas, amén, que están ahí todo el día. Allá por donde nosotros vivimos hay varios jovencitos haciendo eso todo el día. Y yo le decía a un jovencito, un día te vas a dar cuenta de que desperdiciaste los mejores años de tu vida jugando un juego. Y realmente porque los años no vuelven a uno, ¿verdad? Que uno dijera, bueno, voy a volver a tener 18, no, los años no vuelven. Si desperdiciamos un año entero jugando juegos, pues se fue ese año jugando juegos también. Pero yo creo que es momento de esforzarnos, de levantarnos y decir, yo voy a luchar por lograr lo que yo sueño, voy a luchar por lograr, y se han visto, ¿verdad? Hay muchos jovencitos que sí lo logran, estudiando, trabajando. Yo he visto jovencitos que trabajan de día y de noche, han estudiado y así se han graduado. O sea que sí se puede, a mí, pero nos tenemos que esforzar. Vamos a ver el último, y no por ser menos importante, sino porque es el más importante, amén, uno de los ejemplos más grandes, amén, de un hijo que causó alegría, de un hijo que sí fue su mano derecha, amén, la mano derecha de nuestro Dios Padre, que es Cristo, amén. Vamos a leer en Mateo 3:17. Mateo 3:17 dice, entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Gloria sea el Señor, qué bellas palabras, amén. Realmente qué satisfacción sentía el padre al ver a su hijo cumpliendo cada una de las profecías en la escritura, amén. Dice en la PDT, que es la palabra de Dios para todos, dice, una voz de los cielos decía, este es mi hijo amado con quien estoy muy contento. Imagínense qué galardón tan grande, ¿verdad? Que Dios le diga a uno, yo estoy muy contento con tu vida, yo estoy muy contento, te cambié, ya no, y estoy muy contento contigo. Yo creo que esas son las palabras que todos esperamos, amén. Todos esperamos escuchar algún día, pero también lo tenemos que escuchar de nuestros padres, amén. También tenemos que escuchar que nuestros padres estén muy contentos con nosotros, que se sientan orgullosos de nosotros. Si nuestros padres son cristianos, démosle la alegría más grande que es vernos crecer espiritualmente. Y si no son, pues llevémosle el mensaje de salvación, amén, para que ellos se conviertan, que vean, amén, que el Señor está haciendo grandes cosas en nuestra vida, pero que también esperemos eso, que el Señor, ¿verdad? Que nuestro Padre nos diga, estoy muy contento con tu vida, estoy muy contento porque yo te hablo y tú lo haces, estoy muy contento contigo porque si yo te digo, haz esto, lo haces. Yo creo que eso sería el mejor galardón y el mejor premio de cada uno de nosotros, amén. Yo veo en la vida de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Que
con un propósito vino a la tierra y Él cumplió todo su propósito, amén. Nosotros como hijos del Señor también tenemos propósito, amén. Y para alegrar a nuestro Dios, amén, tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, amén. Así que esa es nuestra meta, ¿verdad? Pues que el Señor nos diga que está contento con nosotros, amén, por nuestras actitudes, por nuestro diario vivir, amén, que cada día nos esforcemos por ser mejores, amén. Quizás no somos perfectos, porque no, ¿verdad? Pero vamos hacia la perfección, amén. Hasta que el día en que Jesucristo venga, vamos a ser perfeccionados, dice la palabra del Señor, pero que cada día nos esforcemos, amén. Amén. Eso es lo que nosotros queremos dejar en sus corazones, amén. Y el Señor ha hablado también a nuestras vidas, amén. Y yo creo que la vida de Benjamín, y podríamos hablar un montón de él, ¿verdad? Él fue muy bendecido, amén. Y lo vemos solo en el momento cuando llega con José y le dan más comida que a sus hermanos. Dice que le dan 5 porciones a él y a sus hermanos 1 porción, amén. Pero yo veo a él que desde que a él le cambiaron el nombre, tiene más bendiciones de lo que tal vez le podía tocar como Benoni, amén. Yo creo que nosotros también deberíamos de decir, Señor, cámbiame, cambia mi vida. Tal vez yo he causado tristeza en el corazón de mis padres sin querer, amén, porque muchas veces es sin querer, pero que el Señor hoy venga en esta tarde, amén, cambiando nuestros corazones, cambiándonos de causar tristeza a causar alegría, de que se pueda confiar en nosotros, amén, de que seamos diferentes cada día, como yo les contaba. Yo les puedo dar testimonio de que sí se puede. Cuando uno se enamora del Señor y cuando uno lee la palabra del Señor, ahí es donde se da cuenta uno, porque yo les comentaba, ¿verdad?, que yo era una hija muy desobediente hacia mis padres, amén, y la verdad que me tocó muy duro, de verdad. Y yo le agradezco a mi madre, la verdad, en la manera que me corrigió, pero ni siquiera lo que ella me pegaba me cambió. Más bien yo empecé como que a sentir rencor en contra de ella y tal vez odio, pero el Señor, pero cómo fue transformada mi vida. Yo leía una vez la palabra del Señor, yo lo que hacía era limpiar mi mesa, amén, y yo ponía la palabra del Señor y la empezaba a leer como que estuviera comiendo. Y un día yo me puse a llorar porque fui confrontada con la palabra del Señor. Yo sentía que la palabra del Señor me hablaba y me decía, esa eres tú, eso estás haciendo tú. Y yo me puse a llorar, fui confrontada con la palabra del Señor y ahí empezó el cambio en mi vida. Pero desde que yo empecé a leer la palabra del Señor y el Espíritu Santo sobre todo, ¿verdad?, que hace la obra en cada uno de nosotros. Pero si no leemos la Biblia, pues nunca vamos a entender, amén, lo que estamos haciendo mal o lo que podemos hacer mejor, amén. Así que yo les animo y les insto, amén. El Señor ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Ahora es de nosotros que empecemos a creer lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas a través de su palabra, a través de la llenura de su Espíritu Santo, pero si nosotros lo creemos, amén. Pero si nosotros solo lo dejamos de decir, bueno, el Señor ya me salvó, ya me rescató y hasta ahí, no, hay muchas más cosas que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas, amén. Vamos a ir finalizando, amén. Les agradecemos su atención. Antes de finalizar, saludamos a cada uno de los jóvenes, amén. Gracias por su sintonía. Como decía un hermano en un programa, decía, no dejando de conectarnos, como algunos tienen por costumbre, decía él, cambiaba la palabra, ¿verdad?, de congregarnos y ahora de conectarnos. Realmente el Señor ve nuestro esfuerzo, amén. El Señor ve que cada uno de nosotros, porque hay muchas personas, amén, que tienen que recargar sus teléfonos para verlo, pero el Señor nunca se queda con nada. El Señor siempre recompensa a cada uno, amén. Y les agradecemos también su sintonía y también queremos dejar de último una dinámica, amén. Amén. Vamos a tener una dinámica y la dinámica se trata de esto, ¿verdad? Les vamos a hacer una pregunta. El primero que responda, por este medio, amén, que pues el primero que responda, amén, pero que sea la respuesta correcta, ¿verdad?, tendrá un premio, amén. El premio es una linda mascarilla, amén, con el logotipo de Benecer y un chocolate sabroso, amén. Así que participen. Beatriz, mi hermana Beatriz les va a hacer la pregunta. Bueno, la pregunta dice, sí, más bien es una adivinanza, dice, traicioné a mi padre
y morí en manos de Joab cuando se me había enredado la cabellera en una encina. Es un personaje bien conocido. Lo voy a repetir. Dice, traicioné a mi padre y morí en manos de Joab cuando se me había enredado la cabellera en una encina. Esa es la pregunta. Cuando ya tengan la respuesta, contesten rápidamente con un mensajito y pues se ganan su premio, ¿verdad? Entonces, también les queremos hacer una invitación, amén, que el próximo sábado vamos a tener la celebración de la Santa Cena, amén. Preparen sus elementos, amén, y que podamos participar de la Santa Cena como cada mes lo hacemos, amén, les invitamos a eso. También antes de finalizar, pues queremos hacer un llamado, amén, si algún jovencito, alguna señorita, algún hermano, alguna hermana, amén, que no conozca a Jesús, que no haya aceptado a Jesús en su corazón, en esta tarde les hacemos la invitación, amén, hacemos la invitación a que se rindan, amén, que nos rindamos ante los pies del Señor, que rindamos nuestra vida. Él es el único que puede transformar nuestra vida del dolor a la alegría, amén, de la tristeza al gozo, amén. Vamos a orar en esta hermosa tarde para todo aquel que quiera aceptar a Jesús en su corazón, una de las mejores decisiones, amén. Como hablábamos, un cambio de vida, amén, que puede hacer, y el único que lo puede hacer, pues es Cristo, amén. El único camino que hay hacia el Padre, pues es Cristo. Y por eso es que hacemos el llamado en esta tarde, y si alguien necesita, amén, aceptar a Jesús en su corazón, pues ore con nosotros. Señor Jesús, te damos gracias, Señor precioso, en esta tarde, y te pedimos, Señor, que entres en nuestro corazón, que perdones nuestros pecados, que inscribas nuestro nombre en el libro de la vida. Rendimos nuestra vida delante de ti, Señor, y te aceptamos como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Clamamos, Señor, que bendigas nuestra vida desde ahora en adelante, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad demostrado en la cruz. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a orar también para finalizar en esta hermosa tarde. Cierren sus ojos y como les decía, ¿verdad? El Señor puede hacer grandes cosas en nuestra vida y tal vez no de cambiar nuestro nombre físicamente, amén, porque a eso es, pues, diría alguien, va, ahora ya me llamo de esta manera, pues no, tal vez no físicamente, pero sí puede cambiar nuestra vida, amén. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has permitido, Señor, en esta tarde, que nos has hablado, Señor, grandemente. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas nuestra vida, Señor, que traigas un cambio, Señor, de mente, Dios del cielo, en cada uno de nosotros para que podamos ver, Señor, y empezar a creer, Señor, lo que puedes hacer en nuestra vida, Dios del cielo. Te pedimos en el nombre de Jesús por cada jovencito, por cada señorita que nos está escuchando, Señor, que vengas, Dios del cielo, con tu misericordia y tu poder, Señor, transformando nuestras vidas, que a cualquier lugar que vayamos, Señor, causemos alegría, causemos gozo, causemos paz, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu bondad, tu fidelidad, Señor, en esta tarde. A ti sea la gloria y a ti sea el honor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, nos despedimos, amén, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.